A partir de este momento, en Radio Cultural Upala, presentamos Nuestras voces por comunidades libres de violencia. Un programa de la Red de Promotoras Comunitarias en Prevención de Violencia y Senderos. Hola, buenos días. Están escuchando nuestro programa, Nuestras Voces por Comunidades Libres de Violencia. Bienvenidos a todos y a todas en este día especial que vamos a tener. Bienvenida Belkis, bienvenida Sonia. También recordamos, ¿verdad?, que vamos a tener en esta semana la feria. Tenemos 2 días especiales, el miércoles y el viernes. Es una feria que tenemos muy importante porque vamos a encontrar todos los productos y están de muy buenos precios. Así es, Nevi. Hola, ¿qué tal? Hola, Sonia, ¿qué tal? Así es, le agradecemos su sintonía hoy sábado 6 de febrero, siendo las 9 de la mañana por 88.3 FM Radio Cultural Upala. Esperamos que nos estén escuchando hasta sus casitas. Les enviamos un abrazo, un fuerte saludo. Como decía Navy, ¿verdad? Vamos a tener por esta semana que viene 2 días de feria maravillosos, así que los animamos a todos a que nos acompañen. Son muy importantes para la reactivación económica del cantón, pero también para apoyar a todos los productores y productoras, ¿verdad?, que están poniendo su esfuerzo. No sé si han tenido el privilegio de ir, muy bonito, ¿verdad? Y a mí me toca todos los viernes y hay de todo. Usted no se va a ir con las ganas de nada. Si usted tiene ganas de comer carne, si usted tiene ganas de cuidar su salud y comprar lo que son vegetales fresquecitos, ¿verdad?, que se ven. Así que los animamos este miércoles 10 y este viernes 13 también, ¿verdad? Vamos a tener 2 días de feria. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante, que es la importancia de la educación sexual en niños y niñas. Un tema que es muy probable, ¿verdad?, que todos los padres estén atentos y quieran escuchar sobre esto. Vamos a responder preguntas como ¿qué es la sexualidad? ¿Qué es educación sexual? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué consejos poner en práctica? ¿De qué protegemos a nuestros hijos al enseñar educación sexual? Estas preguntas y mucha información de gran importancia vamos a desarrollar, ¿verdad?, en el día de hoy. Tenemos una invitada especial, es Sonia López, y ahora más adelante le vamos a hacer, ¿verdad?, su debida presentación para que la conozcan y sepan, ¿verdad?, cuál es la especialidad en la que trabaja Sonia y cómo todos estos consejos definitivamente nos van a ayudar muchísimo. Están transmitiendo Nuestras Voces por Comunidades Libres de Violencia. Nos puedes enviar mensajes, comentarios, preguntas al número 8611-8330 en Facebook como Nuestras Voces Upala. Este es un programa producido por la Red de Promotores en Prevención de Violencia Upala y Sendero, con apoyo del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas. Vamos a escuchar una cuña muy interesante que nos va a hablar unos temas que vamos a aprender cómo hablarles a nuestros hijos de la sexualidad. Así es, vamos a escuchar, ¿verdad?, de estadísticas que se nos dan a través de esta cuña y pues para comenzar este tema tan interesante, escuchemos. En 2017 ocurrieron 301 embarazos o nacimientos en donde la madre tenía entre 10 y 14 años, pero solo se registró un padre en el mismo rango de edad. En ese mismo año se registraron 9.849 nacimientos de madres que tenían entre 15 y 19 años, pero solo se registraron 1.083 padres en el mismo rango de edad. Cuando vemos que los resultados de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del 2015 nos dicen que el 60% de las mujeres que iniciaron su vida sexual antes de los 15 años
lo hicieron con hombres al menos 5 años mayores que ellas, nos damos cuenta de que la cultura sigue permitiendo este tipo de relaciones y con ello sigue permitiendo el ejercicio de la violencia sexual en contra de niñas y adolescentes. Si bien es cierto, cuando se aprueba la ley en el 2017, el número de matrimonios de chicas entre 15 y 17 años descendió a solo 14, cuando el año anterior habían sido más de 250. También es cierto que en el 2017, cuando se aprueba esta ley, solo se presentaron 12 denuncias por violación calificada ante el Ministerio Público. Solo 12 denuncias. Y ese es el delito por el cual debieron haber sido procesadas la mayoría de estos 301 embarazos de niñas entre 10 y 14 años. Nuestras voces por comunidades libres de violencia. Así es, pudimos escuchar, ¿verdad?, que son definitivamente cifras alarmantes, ¿verdad? Y por eso es que tenemos el día de hoy este tema sobre la educación sexual en nuestros niños y nuestras niñas, precisamente, ¿verdad?, enfocado a lo que es la prevención, la importancia y el porqué de esto. Así que el día de hoy tenemos, como les mencionábamos al principio, de invitada a Sonia López. Ella es trabajadora social con experiencia en trabajar con personas migrantes, niños, niñas y adolescentes. Es un gusto poder compartir contigo este tema que definitivamente estoy segura que a muchos padres nos interesa, ¿verdad? Sonia, ¿podrías compartirnos qué es la educación sexual? Bueno, buenos días a todos en casita. Para mí es un placer acompañar hoy a estas mujeres, ¿verdad?, en esta iniciativa tan bonita que tiene Senderos. Y bueno, lo más importante, y antes de empezar a tocar el tema, es mencionarles que en la cultura en la que vivimos, la sexualidad siempre ha sido un tabú, ¿verdad? Siempre ha sido un tema de no hable, no pregunte, no, o sea, al niño siempre como decimos culturalmente, los satanizamos. Así es. Entonces, lo más importante aquí es, cuando los niños pasan por diferentes etapas, es enseñarles que en cualquier momento y en todo lugar siempre va a haber maldad, ¿verdad? Siempre van a haber situaciones en las que los van a exponer y ellos tienen que estar preparados para que ninguna persona, ¿verdad?, les haga daño en ninguno de los ámbitos. Entonces, la educación sexual, me preguntaba, ¿verdad?, ¿por qué es importante que el menor de edad sepa algunos temas de educación sexual? Claro. Hay que ver hasta qué punto, ¿verdad?, podemos tocar la sexualidad con los menores de edad, ¿verdad? A no llegar a que el niño pueda verlo como algo completamente malo. Debemos enseñar que es algo natural, que en algún momento de la vida él va a poder desarrollar una vida sexual activa, pero con su prevención. Una de las preguntas más grandes que tienen los niños, ¿verdad?, cuando están bien pequeñitos, es: mamá, ¿por qué tengo esto, verdad? Claro. El pene y la vagina. Y cometemos el error culturalmente de no llamarlo por su nombre. Ese es uno de los primeros errores Es verdad. que tenemos como padres y mamás, ¿verdad? No es que se llama el pajarito, no es que se llama la ronchita, La palomita. la palomita. Y es muy usual, digamos, en comunidades rurales como la que vivimos, ¿verdad?, por temor, ¿verdad?, porque tal vez, como dicen, los padres no quieren meter esa malicia en el menor de edad, como le decimos acá. Entonces, lo más importante es hablarles claro, natural. Y hay etapas de la niñez, ¿verdad? Hay un psicólogo, Freud, ¿verdad?, que dentro de su desarrollo psicosexual, él habla del desarrollo de la etapa fálica, que es donde ellos están descubriendo su sexualidad. Donde ellos dicen: ¿por qué yo tengo pene y por qué mi amiguita tiene vagina? ¿Verdad? Es muy usual que ellos se vean, se toquen y digan: bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué función tiene esto en mi ¿Y para qué sirve? ¿Y para qué sirve? Es verdad. Y ahí es cuando los papás entramos en: uy, no, ¿verdad? Incluso yo recuerdo muy clara el caso de un niño con el que trabajé, que él venía de vez en cuando y él se tocaba, ¿verdad?, y como que le picaba, ¿verdad? Entonces la mamá, con aquella vergüenza, no, ¿verdad?, le decía, y el chiquito lo hacía muy naturalmente. Entonces, a veces como padres cometemos el error de satanizar al menor de edad,
¿verdad? Y ahí es cuando él se pregunta, ¿pero por qué? Si es mi cuerpo. Sí. Entonces, lo más importante es hablarle claro, con las palabras como tal se llaman. Hay etapas donde el niño también pregunta, mamá, ¿cómo se hacen los bebés? Y esa es la pregunta, ¿verdad?, más difícil que tenemos como padres de familia. ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Cómo se hacen los bebés? ¿Verdad? Entonces, hay que ver, dependiendo de la edad que tiene el menor de edad, claro, que pueda entender, ¿verdad? Así. Entonces, hay etapas, por ejemplo, ya a los 7 años, donde usted le puede comentar, bueno, los bebés se hacen con amor primero, tienen que entender, ¿verdad? Y se hacen cuando los papás se abrazan, cuando los papás se besan, y ya ellos ahí van a ir desarrollando poco a poco, conforme a su crecimiento, y se les va a ir explicando. Luego hay otra pregunta que es súper difícil a veces como papás, es, mamá, ¿y por dónde salen los bebés? Sí, es verdad. Entonces, es muy común, de hecho. Es muy común. Muy común. Y entonces uno a veces, ¿cómo le digo, verdad? ¿Cómo reacciono? Y si usted comienza a satanizarse o a asustarse y él ve en usted esa malicia, el niño va a preguntar, ¿pero por qué? Pero muchas veces también tenemos la mamá de decirle, no, es que me lo sacaron por la panza. Y él lleva esa idea ya, pero nunca le decimos la realidad. Es la realidad, y hasta podríamos a veces causarle como un choque, porque claro, nuestros hijos nos ven a nosotros, a sus madres como amor, pobrecito, pero ¿por qué te hacen eso? Por mi culpa, incluso pueden pensar los niños, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi hija me decía, mamá, ¿y qué te pasó en la pancita? Porque claro, ella vea las marcas después de que se me estiró la pancita y eso, ¿verdad? Entonces me dice, ¿qué te pasó? Ah, mi amor, es que aquí te tuve. Entonces es mi culpa. Dice, no, mi amor, para nada. Y es que los niños, ¿verdad?, tienen esa inocencia y tienen también esa curiosidad de saber, de entender el mundo en el que están viviendo, que los está rodeando, pero somos nosotros a veces, los adultos, que como menciona Sonia, satanizamos un proceso que realmente es normal, es parte de la naturaleza, ¿verdad?, humana, y que obviamente cada edad tiene su proceso, pero no significa que vamos a mantener a nuestros hijos totalmente, ¿verdad?, como ciegos y sordos ante las cosas, porque de hecho es malo. Dicen que la definición de sexualidad nosotros la hemos transversado los seres humanos, porque decimos sexualidad y ya nos asustemos, ni hablemos de esa palabra, pero dice que apenas es el conjunto de características físicas y psicológicas de cada sexo. Es decir, que hemos malinterpretado el concepto, ¿verdad? Y la palabra sexualidad la hemos transversado como si fuera sexo y no tiene nada que ver, es simplemente con lo que nosotros somos, ¿verdad? Y nacimos físicamente. Betty, pero también vea, yo tengo una pregunta. Dígame. Que muchas mamás tienen miedo de hablar de sexualidad. Es correcto. Dicen, no, es que eso no, porque en las escuelas dicen, ay no, ay no, en la escuela me le están enseñando cosas que él no tiene que aprender, o sea, es algo que en esta vida tiene que ser normal. Es algo muy importante, cuando los niños hacen preguntas sobre sexualidad y no se les responden en la casa, como dicen, se les responden en la calle. Y no le van a responder, bueno, vea mi amor, no, de la forma más soez, ¿verdad? Incorrecta, ¿verdad? Incorrecta que pueda haber. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué es importante? ¿De qué estamos cuidando a los menores de edad cuando nosotros hablamos de sexualidad? Uno de los errores más grandes que cometemos a veces como padres es ignorar esas preguntas, es ignorar el por qué suceden las cosas, y es ahí cuando vienen los abusos sexuales. ¿Por qué? Porque ellos no se están dando cuenta que hay partes de nuestro cuerpo que nadie debe tocar, que nadie debe mirar, ¿verdad? Entonces es importante también construir confianza con el menor de edad, hablar con él, porque si no es con nosotros como papás, ¿con quién? ¿Con quién? Es verdad. En la calle pueden, y lo que va a encontrar un niño, un menor de edad en la calle, son situaciones de alto riesgo, totalmente de alto riesgo. Vamos a escuchar
una cuña de la experiencia de doña Patricia que nos compartió y que habla precisamente, ¿verdad?, de este tipo de tabúes que existen en la sociedad y cómo lo vivieron ellas. Tenemos varias experiencias, ahorita vamos a escucharla a doña Patricia, para que vayamos haciendo una idea de que esto no es de ahorita, esto viene de años y años y años y muchos siglos, ¿verdad?, cómo hemos lamentablemente satanizado lo que es la educación sexual y lo importante que es. Hola, buenos días. Mi nombre es Patricia García de Colonia San José de Upala. Para hablar un poco de la experiencia de lo que es la vida sexual. En los tiempos que yo nací, bueno, yo viví la experiencia que yo llegué a cuarto grado en la escuela y ante mis padres hablar temas de sexualidad era visto como algo, no sé la expresión, pero algo como deshonesto, como que no se debía, había como la privacidad de los padres, que los hijos no podían saber que era reproducción sexual, nada, absolutamente nada de esos temas. Yo tuve la experiencia que ya en cuarto grado una profesora me dejó una tarea sobre el sistema reproductivo femenino y masculino. Y mis padres realmente no me quisieron ayudar, me dijeron que ellos no estaban para darme esa explicación y nada más. Le agradezco mucho a una vecina y a una señora mayor que fue la que me ayudó con esa tarea. Hoy por hoy, ya desde primer año de escuela se les va enseñando un poco el tema de la sexualidad a los chicos y chicas y lo veo muy bien porque con esto ayudamos a minimizar los casos de embarazo, porque dentro de ese tema también se ve el derecho de la niñez y la adolescencia. Hoy por hoy se ven menos relaciones impropias, menos embarazo, aunque se influyen siempre los embarazos obviamente en menores de edad, pero como que se ve menos. Yo digo, bueno, ya una chica sale embarazada de 13 años en adelante, no por una inocencia sexual, sino porque se deja influir tal vez del varón que es mayor, o engaños, pero de otro tipo de engaño, pero no porque no conozca su sistema reproductivo. Nuestras voces por comunidades libres de violencia. Gracias, doña Patricia, por esa experiencia tan hermosa. Muy buena que nos regaló. Sí, verdad, qué terrible saber sentirse cuando uno es niño, sentir ese miedo, porque realmente es un miedo. Es un miedo. Porque si no sé nada, mi mamá no me explicó. No es que le echemos las culpas a la mamá, sino que todavía se vive ese miedo. Realmente, estaba conversando con una muchacha y ella me decía, yo le decía, ¿usted me puede regalar un audio? Me dice, es que no puedo, tengo miedo, me da vergüenza. Es hasta la vez, me dice, yo tengo 30 años y yo no he platicado con esto con mi mamá. Y le digo, ¿pero por qué? ¿Usted no va a dar su nombre? No, me dice, porque mi experiencia fue muy dura. Yo me fui a los 14 años y yo me fui, no sé por qué. Yo me fui con mi pareja, pero al momento que yo me fui, yo lloraba y decía, cuando él me decía, quítese la ropa, yo decía, ¿por qué me voy a quitar la ropa? ¿Qué me pasó? ¿Qué fue lo que hice? Y ella no sabía qué era lo que iba a hacer. No entendía. Es hasta la vez, y ella tiene ese efecto, dice ella, que o sea, su cuerpo no lo puede perdonar por lo que ella hizo, por el miedo que ella tenía, porque su mamá nunca le había hablado de eso. Ella no había escuchado qué era sexualidad, nada. Sí, para agregar a lo que Neil estaba comentando, ¿verdad? Hay muchas situaciones y preguntas que tiene actualmente el gobierno y muchos profesionales en ciencias sociales acerca de por qué todavía hay embarazos en menores de edad, ¿verdad?, cuando hay tanto acceso. Y yo les decía, bueno, acceso en la gama, ¿verdad?, donde hay más información, ¿verdad? Claro. Pero venir a un pueblo como Upala, donde todavía
hay una cultura primero machista muy arraigada, ¿verdad? Así es, así es. Donde estos temas son prohibidos. Entonces hay muchos menores de edad que aún no se les menciona qué es sexo, qué es sexualidad, qué es el coito, porque hay una diferencia entre el sexo y el momento del coito, ¿verdad? Claro. Entonces, todavía hay muchos que nunca les han mencionado que es un método anticonceptivo. De hecho, todavía hay menores de edad, por mi trabajo se los digo, que ni siquiera utilizan toallas sanitarias. Todavía usan mantillas, así, ¿verdad? O sea, estamos hablando que ni ese paso, ¿verdad?, de la menstruación les dio la mamá o el papá. Tal vez porque no tampoco lo tuvieron. Porque hay muchas mujeres que nunca tuvieron esa educación, que nunca su mamá les dijo, bueno, a cierta edad te va a venir la menstruación y vas a utilizar esto y esto y esto, y cada mes. Y si usted tiene relaciones sexuales coitales, usted no le va a venir la menstruación y va a quedar embarazada. Y esto lamentablemente es algo muy usual. Bueno, yo les puedo contar un poco de mi experiencia. Igual en mi casa no se hablaba mucho de esas cosas, era muy desconocido y yo recuerdo, y lo digo porque se crean pequeños traumas uno sin quererlo, ¿verdad? Claro, nuestros padres no quieren eso, pero también la misma cultura en la que fueron criados permite esto. Recuerdo que cuando salieron mis pechos, primero recuerdo que me salió uno y yo sentí una pelotita y yo me sentía asustada, pasé llorando como una semana porque yo dije, tengo algo malo y me voy a morir, ¿verdad? Porque era tanto el desconocimiento mío y no sabía qué era lo que me estaba pasando, hasta que ya me armé de valor y le dije, mamá, creo que me voy a morir. Mi mamá me dijo, ¿por qué, mi amor? Es que me salió una pelotita aquí, no sé qué me pasa. Y ya ella me explicó, ya hasta en ese momento, estoy hablando de que los 14, 15 años, ¿verdad? Porque yo desarrollé bastante tarde. Sí, porque ahora hay niñas que desarrollan pues mucho más temprano. Y es por eso también la importancia de las edades, de cómo, ¿verdad? Desde niños, desde qué edad, Sonia, es recomendable que vayamos hablándole a nuestros hijos. Claro, obviamente cada edad tiene su etapa, pero por ejemplo, ¿desde qué edad se puede comenzar a hablar con nuestros niños y sobre qué? Bueno, hay maneras de ser de los niños que son diferentes, ¿verdad? Claro. Hay niños que son muy curiosos, ¿verdad? Y son más, la personalidad es más curiosa en muchos sentidos. Pero hay otros niños que son más callados, que tal vez tienen otro instinto más de jugar. Pero hay niños, digamos, eso va a depender mucho de la personalidad del niño y a qué edad te comienza a preguntar. Porque todos son diferentes. Usted le pregunta a una mamá que tiene 3 hijos, 2 hijos, le va a decir, bueno, es que mi hija me comenzó a preguntar de los 6 años, pero mi hijo desde los 4 años, que ya hablaba, ya él se preguntaba por qué él tenía pene y cómo se llamaba. Entonces es muy importante que estemos preparados, no meternos en una situación de miedo, de temor que llegue ese momento, porque va a llegar, siempre va a llegar. Recuerdo el caso de una señora que ni ella sabía. El niño se estaba bañando. Y entonces él comienza en su descubrimiento, tenía como 4 años. Y él comienza a ver que el pene se pone erecto. Y él se asusta, ¿verdad? Porque es algo nuevo para él. No sabe. Y entonces ella no haya como, ¿verdad? Porque es difícil como papás. Y entonces ella fue la que le dijo, bueno, a veces va a estar erecto y a veces va a estar normal. Pero eso va a depender de la situación donde usted se encuentre, ¿verdad? Así de natural. Porque si comenzamos a darle vueltas al asunto, primero vamos a confundir al menor de edad. Así es. Y después él le van a producir más preguntas. Y lo primero que va a hacer es decirle a sus amiguitos. Claro. ¿Verdad? Y es cuando muchas veces los otros papás malinterpretan las situaciones. Bueno, es que ese chiquito me le dijo esto a mi hijo, ese chiquito es raro. No es que el chiquito sea raro, es que tiene preguntas. Es mi cuerpo, pero ¿por qué en mi cuerpo suceden estas cosas? Y si en la casa no tiene una respuesta, va a buscar respuestas en el kinder, en el materno, en primero, en el grado que esté. Así es. Entonces, es muy importante, primero, respondiendo a tu pregunta,
en la edad que él comienza a preguntar. Okay. Es muy usual a los 5 años, antes de entrar al kinder. Antes de entrar al kinder. Incluso en el kinder ellos le preguntan a sus compañeros. Recuerdo una vez que fui a dar una charla en un materno infantil y era de otro tema, pero vi que un chiquito con la naturalidad del caso, ¿verdad? Va al baño que hay en el materno y sale con los chores abajo. Pero él con la naturalidad, ¿verdad? Es que no me lo puedo subir, ¿verdad? Y en los maternos infantiles las niñas no pueden ir con ellos al baño. No. Entonces la maestra se encuentra en una situación difícil. Entonces le dice, mi amor, súbaselo nada más. Pero el chiquito con la naturalidad del caso. Bueno, eso fue una situación que al final terminó, ¿verdad? Un malentendido. Porque es un menor de edad, es un niño que no tiene la noción de qué es lo que está pasando. Claro. Entonces, es ahí el rol del padre de familia. Mi amor, subas el pantalón, la naturalidad, ¿verdad? Y ya después irle enseñando que nuestro cuerpo no todo el mundo lo puede ver, que es privado, no lo puede tocar, nadie lo puede tocar, ¿verdad? Conforme usted considere, como papás conocemos a nuestros hijos. Claro que sí. Y sabemos hasta dónde podemos. Así es. Vamos a pasar a escuchar 2 experiencias, ¿verdad? La experiencia de una mamá con 4 hijos y la experiencia de otra compañera, ¿verdad? Que nos habla, ¿verdad? Lo que fue para ella ese momento de pubertad, ¿verdad? De descubrimiento y lo que pasaba en esos tiempos, ¿verdad? Que no nos hablaban precisamente sobre esto. Vamos a escuchar qué nos dicen. Buenos días, un saludito para nuestras voces de Comunidad Libre de Violencia y para todos sus radioescucha. Soy de Colonia San José de Upala. Como mamá, pues voy a contar un poquito de mi experiencia, ¿verdad? De cómo les he hablado a mis hijos. Tengo 4 hijos, del tema de sus partes íntimas y un poquito de la sexualidad. Bueno, la primera, ¿verdad? Que fue niña-mujer, fue la primera que comencé hablándole de sus partes, ¿verdad? Cómo se llamaban sus partes, porque naturalmente nosotros crecimos en un hogar que los decían con la gran palabrota, ¿verdad? Con un sinónimo pues de nada, que tus partes, cuídese que nadie le toque el bicho, porque vulgarmente ocupábamos ese vocabulario. Pero conforme yo ya fui mamá, ¿verdad? Yo a mi hija ya le decía que no permitiera que nadie le tocara su vaginita, que si alguien se la tocaba, ella tenía que decirme a mí, que nadie le tocara sus pechos. Y así pues fui tratando de educarla y cada día pues hablándole sobre el tema siempre de que si alguien le decía alguna palabra fea, morbosa sobre sus partes, que ella siempre me lo dijera. Yo ya comencé como a los 4 añitos, apenas ella comenzó casi que hicimos a caminar. De la misma forma con los varones, ¿verdad? Siempre igual, porque el hecho de que sean varones, pues uno piensa que también tienen que cuidarse y que no tienen que permitir que nadie les toque su cuerpo. Igual, que nadie les tenía que tocar su pene, que eso se llamaba pene, que tenían testículos, que tenían ano y que habían personas malas, que les gustaba tocarlas, que en el momento que alguien lo hiciera, pues corrieran de la misma forma a decirme a mí, porque ya no tenían que permitir eso. Y esa fue pues el tema con mis hijos desde que ellos comenzaban apenas podemos decir, a hablar, a caminar, porque en la comunidad pues hemos tenido un roce con muchas personas, entonces pues el miedo, ¿verdad?, que siempre alguien les haga daño. Nuestras voces por comunidades libres de violencia. Hola, soy vecina de la comunidad de La Unión, tengo 47 años y el tema de educación sexual para la época de mi niñez pues no era muy abierta, era todo un tabú. A los adultos de esa época pues les daba miedo hablar de eso directamente. Por ejemplo, del periodo menstrual, pues a mí me lo contaron desde los 10, 11 años, mi mamá me habló, pero no directamente, una pincelada. Hablar de los genitales, como se habla ahora, ponerle su nombre, por ejemplo a la vagina se le decía bicho,
cucarachita, bueno, cualquier otro nombre, menos vagina. Y si era el pene, como se le llama y como es, le decían canario, paloma o cosita, pero no podían o no tenían el valor de hablar tal como se les llama. Y creo que pues ahora a los niños y a las niñas y a las adolescentes pues hay que hablarles abiertamente, y es la única forma de protegerlos de cualquier peligro que hay fuera del hogar. Los padres, los abuelos, los tíos, los primos o cualquier ser humano, cualquier adulto, se le debe hablar a sus niños, a sus hijos directamente. Es la única protección es la única forma de protegerlos de cualquier peligro, de las enfermedades, de los embarazos no deseados, de todo ese peligro que hay afuera. Y creo que es la mejor forma la única protección que tienen los adultos, los padres de familia, de hablarles tal y como son las cosas. Y esa es mi humilde opinión. Y gracias. Ve qué importante lo que nos mencionaban, ¿verdad? Estas dos experiencias, totalmente de acuerdo. Como nos hablaba de que en sus tiempos, ¿verdad? Era un tabú completamente, es lo que venimos hablando y es lo que tratamos de que quienes nos escuchan entiendan que si tenemos hijos en casa es importante, desde el momento que un niño comienza a preguntar, responderle, pero responderle con sinceridad, porque no podemos engañar tampoco a nuestros niños, es totalmente incorrecto. Podemos caer en una situación de peligro, pueden ellos inmediatamente caer en una situación de peligro. Y la experiencia, ¿verdad?, de esta mamá con sus 4 hijos, ahí podemos ver, ¿verdad?, como lo que usted mencionaba, lo que vos mencionabas, Sonia, que hay niños que empezaba a decirle desde los 6 años en adelante, la otra le salió más chispa, más curiosa, y le preguntó desde los 4 años. Entonces uno tiene que identificar las necesidades de sus hijos, ¿verdad? Identificar las necesidades de sus hijos y conforme a esta actuar. Entonces, ¿es la educación sexual un derecho, Sonia? Sí, es un derecho que como padres es nuestra obligación educarlos, ¿verdad? Antes ella preguntaba, bueno, ¿de qué estamos protegiendo a nuestros hijos? Bueno, de los abusos sexuales, que es muy importante que ellos sepan que no pueden tocarlos, de un embarazo adolescente, ¿verdad? También de las enfermedades de transmisión sexual, porque ellos no saben, o sea, quiero que tengan claro que el mundo de un niño es completamente diferente al de un adolescente. Ya un adolescente ya ha escuchado, ya ha visto, claro, pero un niño está en blanco, ¿verdad? Como decimos. Entonces, estamos protegiéndolos de los abusos sexuales, de las enfermedades, pues en niñez, porque al menos mi experiencia cuando hice práctica en PANI, había muchas niñas, no eran ni preadolescentes, eran niñas con embarazos, porque nunca les hablaron, porque nunca les dijeron esto es de esta manera. Entonces, la educación sexual es un derecho que tiene el menor de edad, pero también que es una responsabilidad cuando él ya tenga esa información, ¿verdad? Ya ser responsable el menor de edad también. Bueno, esto que sé es mi responsabilidad también como niño, de poder cuidarme, de poder prevenir muchas situaciones, ¿verdad? Pero ¿sabe qué me gustó mucho, Sonia? Que la mamá tenía a sus hijos abierta esa mentalidad, que no se les puede tocar de cualquier persona, porque muchas veces se oyen o se ve que los adultos mayores les gusta tocar a los niños. Bueno, ¿de qué manera? Se los ganan, con engaños, con confititos, vengan, y esa que los viva manoseando, y allí se aprovechan. Muchas veces se ve eso. Hay algo muy importante que quiero aclarar,
acerca de los abusos sexuales. Y es que no solo las personas desconocidas, ¿verdad? La gran mayoría de abusos sexuales se dan en el hogar, con los más cercanos, ¿verdad? Entonces, no es que a veces como mamás, al menos mi mamá, en el caso de mi mamá, siempre fue muy desconfiada. Y yo siempre le reclamé por qué nunca me dejaste ir a jugar a casa de una amiga, porque nunca, ¿verdad? Me dejó por poder salir de la burbuja. Cuando yo entro a la escuela, para mi mamá también fue muy difícil, porque era desprenderse de su hija. Y luego pude entender que me estaba cuidando, ¿verdad? Siempre me decía, nadie tiene que tocar sus partes íntimas, ni siquiera su papá, ni sus hermanos, ni sus primos, ni sus tíos. Y el día que eso suceda y que para usted sea incómodo, usted me lo dice, yo siempre le voy a creer. Cuando uno es niño no entiende estas situaciones, pero cuando ya crecemos podemos entender y ver desde los ojos de mamá, ¿verdad? Así es. Entonces, sí. Sí, y es que obviamente dotar a nuestros niños de mecanismos de defensa y autoprotección es algo que es simplemente fundamental, y es que no es solo para que sepan cómo evitar abusos, sino también como herramienta para construir relaciones íntimas basadas en el respeto. La única forma de lograr esto obviamente es a través de la educación sexual desde la infancia, acompañándolos mientras maduran, mientras descubren, informan y desarrollan sus intereses. Y si nosotros no lo hacemos así, pues estamos arriesgándonos a que construyan modelos y ideas de cualquier fuente, con el peligro de caer en confusiones y en prejuicios que se dan mucho. Correcto, ¿verdad? Correcto. Y es ahí también donde entra el tema del temor de los niños con las personas de orientación sexual diferente, ¿verdad? Ajá. Porque ellos siempre han escuchado palabras oeces. Bueno, el playo, el maricón, ¿verdad? Y cuando uno le da a un hijo una educación sexual, se basa en respeto. Bueno, no comparto, puede ser que el niño no comparte, ni el papá comparte la orientación sexual diferente o el hecho que la otra persona, pero respeto lo que él piensa y a cómo él quiera manejar su vida. Así es. Cuando recibe una educación sexual sana y culta e integral. Claro que sí. Y qué importante es esto. Vamos a escuchar a una cuña que nos compartió una compañera que trabaja en otra radio, pero a mí me encantó porque habla sobre lo peligroso que puede ser el que no le demos la educación correcta e integral a nuestros hijos desde que son pequeños. Es una cuña de concientización. No le puedes contar a nadie sobre esto. Es nuestro pequeño secretito, mi amor. Nuestro secreto. Nuestro secreto. Precaución. Las personas que cometen abusos sexuales contra niñas y adolescentes suelen valerse de engaños y amenazas para obligarlas a guardar el secreto. Nuestro secreto. Nuestro secreto. Estas personas quieren que guardes secretos que no están bien para abusar de vos y hacerte daño. Si esto te pasa, compartilo con una persona adulta de confianza que te pueda ayudar. Las personas adultas tienen la responsabilidad de quererte, cuidarte y protegerte. ¡Basta ya! El cuidado a las niñas y adolescentes es también tu responsabilidad. Denuncia cualquier tipo de abuso. Este es un mensaje de la organización Soy Niña y de Radio Libertad 570 AM en protección al derecho de las niñas y las adolescentes a una vida libre de violencia. Estamos transmitiendo nuestras voces por comunidades libres de violencia. Nos pueden enviar mensajes, comentarios o preguntas al número 8611-8330 o en Facebook como Nuestras Voces Upala. Este es un programa producido por la Red de Promotoras en Prevención de Violencia de Upala y Senderos, con apoyo de Fondo Fiduciario de Naciones Unidas. Qué importante este recado. ¿Qué les pareció? Bueno, es un audio casi real, ¿verdad? Es un caso completamente real.
y quiero resaltar que a veces el abusador llega a que la víctima se sienta culpable, ¿verdad? Así es. Que usted es la culpable de que esta situación esté pasando, o es nuestro secreto, o yo te quiero y por eso es que hacemos esto, ¿verdad? Y ahí es cuando entra el abuso sexual. Y manejan la mentalidad de la menor de edad hasta el punto en que primero se hace un trauma, ¿verdad?, psicológico, pero también el temor a que cualquier acto sexual que quieran hacer con ella sea traumático. Y ahí es cuando está el trabajo de las personas profesionales en poder manejar estas situaciones, ¿verdad?, cuando alguien pide ayuda. Pero también yo voy a hablarles un poquito sobre la mamá, porque muchas veces las mamás se dan cuenta que está pasando algo y callamos. Igual le decimos, no hables, cuidado con decirle a la vecina, cuidado con decirle al profesor, cuidado vas a hablar. Y a veces nosotros le ayudamos al abusador, porque no denunciamos. Y tal vez es porque también la mamá lo vivió. Es correcto. Entonces no haya con qué herramientas empoderar a su hijo o a su hija, ¿verdad? Porque para nadie es un secreto que los niños también están vulnerables. Los niños son abusados y es una realidad en la que vivimos, pero que en la cultura que estamos, ¿verdad?, machista, la gran vulnerabilidad es para la niña. Pero es completamente igualitario. O sea, los abusos sexuales no tienen ni color, ni sexo, ni nada. Entonces, comparto tu pensamiento muchas veces por la ignorancia, porque tampoco tuvieron una educación sexual para... Se convierte en una cadena de abuso, ¿verdad? Tal vez la mamá lo vivió, luego el niño, y como peor, si se da desde la cepa familiar, que es muy común, ¿verdad? Tíos, abuelos, primos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dicen, no, porque entonces vamos a crear un estigma de que la familia, o llega el caso también de que, bueno, fue abusado un niño o una niña, entonces dicen, no, porque lo van a tachar, ¿verdad? En la escuela, en la comunidad. ¿Cómo podemos nosotros, o qué mecanismo deberíamos de utilizar cuando pasan estas cosas? Bueno, casi siempre cuando el niño tiene información, ¿verdad? Por ejemplo, un niño de ya 12 años que sepa que es un método anticonceptivo, que son toallas sanitarias, ¿verdad?, que tenga la información, en la escuela lo van a ver como el raro, en la escuela le van a decir como la bombeta, ¿verdad?, o la que todo lo sabe, pero no sabe que esa persona está teniendo un mecanismo para poder defenderse también ante la sociedad. Así es. Porque nos tapan, a los niños los tapan, ¿verdad? Que ellos se den cuenta ahí, como puedan. Y no debe ser así. Porque si estamos nosotros como papás y le podemos dar, y lo podemos educar de la manera más natural. Así es. Porque en la calle, como lo hablábamos, bueno, es que, bueno, la panocha, porque así le dicen culturalmente acá, ¿verdad? O esa vara, o las palabras más soeces que pueden existir. Sí, vieras que yo la vez pasada me comentaba una muchacha que la niñez fue muy duro. La mamá se murió, los crió el papá. Papá le gustaba mucho el alcohol. Pero el duro es que quedaron 4 hermanos. Y el papá intentó abusar de ella. Y ella nos comentaba ella que fue muy terrible porque ella no dormía. Del miedo. Ella dormía con un cuchillo en la cama. Qué terrible. Y ella se fue de pequeña, ella se fue. Pero ella es hasta la vez y da cuenta. Y ella todavía no ha, como que no ha perdonado al papá. Claro, y digamos, ese fue hace años, pero todavía sucede, ¿no? Claro, todavía sucede y callan, porque no saben qué hacer. O sea, así es. La situación es, digamos, en ese caso pues era un abuso sexual. Así es. Pero hay casos de violación, ¿verdad? Que podemos entender que son dos cosas muy distintas, ¿verdad? No, en el abuso sexual son situaciones como manosear. El abusador enseña sus partes íntimas, ¿verdad? Incluso obligan a los menores de edad a ver pornografía, que ese es otro abuso sexual muy usual que se da en nuestro país,
Y ya sabemos que la violación es cuando hay una penetración directa con el menor de edad, que produce embarazos precoces, ¿verdad? Adolescentes, y también un trauma increíble. Y en una niña, por ejemplo, o en un niño menor de edad, de 3, 4, 5 años, hasta la muerte. Porque yo he visto casos de criaturas que, digamos, las han violado y las han desgarrado, porque obviamente una criatura de 4 o 5 años no tiene, ¿verdad?, un organismo para recibir este tipo de cosas, y lamentablemente han muerto. Entonces es terrible realmente el que nosotros no le demos a nuestros hijos ese mecanismo de defensa, el darle una educación sexual integral y de confianza. Y a eso era lo que iba, Sonia. ¿Qué es lo que nosotros logramos cuando nosotros nos conectamos con nuestros hijos y hablamos de manera sincera, correcta, dependiendo obviamente de su edad? Porque no le vas a decir lo mismo a un niño de 6 años que a un joven de 12, ¿verdad? Ya a un joven de 12, 13, 14 ya se le puede ir hablando de cosas como ya lo que es en sí la relación sexual, el control, la realidad. Sí, pero a un niño, ¿verdad? De pongamos 5, 6, 7, 8 años, ¿qué es lo que logramos nosotros para cuando nosotros hablamos con ellos de manera sincera de acuerdo a esa edad? Por ejemplo, logramos primero una conexión de papá e hijo de confianza. Nos han enseñado, y yo recuerdo muy claro que mi mamá siempre me dijo: yo no soy tu amiga, yo soy tu mamá. Pero nuestra confianza puede ser como que si fuéramos amigas. Así es. Entonces, hay un hilo muy delgado que no se debe trazar con los hijos, porque nosotros somos su autoridad, ¿verdad? O sus responsables. Porque también a veces como padres queremos decidir en cosas que no, o que pensamos que nuestros hijos son iguales a nosotros, o que también pueden pasar las mismas situaciones que nosotros, y no, nuestros hijos se tienen que equivocar, nuestros hijos se tienen que caer y volverse a levantar. Pero lo más importante y lo que se gana cuando se construye este tipo de comunicación es la confianza. Cuando el niño tiene confianza, le va a poder decir a la mamá: mamá, vieras que en casa de mi tío me tocaron mi vagina, claro, y no me sentí bien. Porque hay una confianza entre el padre, porque no satanizó. Cambio, si mi mamá sataniza verme desnudo o sataniza hablar del tema, ¿con qué confianza el niño va a venir a decirle al papá o a la mamá que le hicieron cualquier situación, ¿verdad? No hay esa confianza, el niño tiene miedo, primero, que la mamá lo va a regañar, porque la gran mayoría lo que hacen es regañar al menor de edad. ¿Cómo usted va a estar preguntando eso? Es correcto. O sea, usted tiene 4 años, pero ¿qué es lo que está pasando? Sí, y ya la mamá comienza a pensar de todo, ¿verdad? Pero también, Sonia, el niño tiene miedo, o la niña tiene miedo a hablar de que mi mamá es mi amiga. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces, no solo a los niños, sino a las jovencitas, pasa cuando tienen un enamorado, por ejemplo, no, yo a mi mamá no le puedo decir, porque mi mamá va a decir y le va a contar a todo el mundo que yo estoy jalando. Entonces no tienen esa confianza, porque la mamá a veces les cuentan cosas y vienen y se la cuentan a los demás. Eso es muy importante. Y ellos creen que mi amiga es mi amiga, no me va a decir, ¿y qué? Es equivocación. Respetar la intimidad de nuestros hijos. Eso es el punto más importante, y gracias por mencionarlo, Belkis, porque respetar la intimidad de mi hijo. ¿Cómo cuesta a veces como papás y como mamás, verdad? Porque a veces le estamos contando una amistad de la manera más inocente: vieras que mi hijo tal y tal cosa, y tal vez estamos yendo más allá de la intimidad de nuestro hijo, ¿verdad? Entonces, muy importante eso. Qué importante. Vamos a escuchar un audio del capitán Hernández que nos habla, ¿verdad?, sobre las situaciones que se han presentado, incluso en el cantón, que ellos han atendido, de las situaciones más frecuentes de abuso a los niños y de quienes vienen incluso. El tema de los principales abusadores, cuando hemos tenido conocimiento, muchas veces son
los mismos menores, vecinos del otro menor, que normalmente no pierden el control los padres de ellos, y entonces hay alguno más grande, ya un adolescente o preadolescente, que comienza a abusar de uno más pequeño. Normalmente son casos de esa forma. Algunas otras son amigos también de los menores o de la casa que abusan de los niños y de las niñas. Entonces, todo va dependiendo al final es un asunto de cuidado del tutor del menor, de la custodia que realiza, el control que tiene el tutor del menor en las actividades que hace el niño o la niña. En realidad por ahí anda más el tema de la prevención. Y sí, sería es una excelente idea que los padres de verdad trabajen con los menores, explicándoles y poniéndolos en alerta para que hablen un poco de sexualidad, porque despierten a los niños de situaciones que los puedan poner en riesgo en ese sentido. De momento es básicamente lo que le puedo aportar en este caso, en este tema. Muchas gracias. Cerramos con ese, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad?, lo que acabamos de escuchar, que nos comentaba el capitán, y era sobre lo que veníamos hablando, ¿verdad, Sonia? Sí. Cuéntanos. Quiero mencionar algo muy importante. En esta cuña él mencionaba que a veces se da entre los mismos niños los abusos sexuales. Así es. Número 1, la mayoría de niños que son abusados van a repetir el patrón. ¿Por qué? Porque necesitan liberar lo que están sintiendo y que otro también lo sienta. Entonces, muchas veces el niño no quiere hacerle daño al otro menor, pero necesita sacar eso y es un mecanismo para liberar lo que está sintiendo. Número 2, según el código, y quiero resaltar mucho esto, porque la gran mayoría de padres lo ha hecho. Número 1, para cuidar al menor de edad, pero no saben que también es un daño a su integridad. Algo muy usual que sucede cuando los niños son bebés es que duermen en el mismo cuarto donde duerme el papá, ¿verdad? Y a veces se quedan ahí hasta los 5 años, 6 años. Entonces, sabemos que como padres tenemos intimidad, ¿verdad? Entonces, según el Código de la Niñez y la Adolescencia, esto se considera como abuso sexual. Cuando los niños están durmiendo en el mismo cuarto y pueden evidenciar actos de coito, ¿verdad?, entre los padres de familia, eso es un abuso sexual. Porque aunque el padre de familia no está queriendo, ¿verdad?, que el niño menor de edad vivencie esto, se pueden generar trastornos psicoemocionales, ¿verdad? Y eso que ellos ven, quieren repetirlo. Entonces, ahí es donde se dan muchos los malos entendidos, incluso los abusos sexuales entre niños, porque están viendo algo que está sucediendo y no entienden por qué está sucediendo. Entonces, una recomendación, ¿verdad?, desde que los niños están pequeños, es que ellos puedan tener hasta ciertos meses de edad, ¿verdad? Sí. Y si no, el papá y la mamá, al tener intimidad, van a otro lugar. Pero que la integridad del menor siempre esté resguardada, porque el menor de edad no debe vivenciar estas situaciones. Entonces, eso es una recomendación muy grande que además está en la ley del Código de Niñez y Adolescencia. Qué importante esto, ¿verdad? Muchas gracias, de hecho, por esa recomendación, ¿verdad? Los que nos están escuchando, esperemos ver que definitivamente les sea de muchísima ayuda. Dinos, Sonia. Sí, para terminarte con la idea, ¿verdad? Muchos padres de familia no quieren el daño para sus hijos. Claro que no. Y la protección que tienen ahí es que yo siento que se me lo van a robar en otro cuarto, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener cuidado en eso, porque ellos lo están viendo y lo quieren repetir. Sus padres son sus héroes, el ejemplo más grande que tiene un menor de edad. Claro. Entonces, eso es una recomendación muy grande. Otra de las recomendaciones es crear un lazo de confianza con tu hijo, ¿verdad?
Sabemos que los niños ahora son bastante inquietos, ¿verdad? Sí. Y otra cosa, tienen acceso a algo que tal vez ustedes no tuvieron, que es a la tecnología. Sí. ¿Verdad? Claro. Entonces, la tecnología es un portal abierto para cualquier situación. Un portal en el cual el niño puede tener acceso a cualquier tema de cualquier índole. Así Entonces, es. como padres de familia, estar supervisando qué están viendo nuestros hijos hasta cierta edad, ¿verdad? Porque hay una edad donde nuestros hijos ya saben qué es el bueno y qué es lo malo. Así es. Claro. Entonces, como nosotros como padres de familia estar supervisando, incluso de vez en cuando los niños estén jugando, observar y ver qué es lo que hablan, cómo se expresan, ¿verdad? ¿Qué le preguntan al otro niño? Claro. Ver incluso de vez en cuando, ¿por qué no vamos a darnos una vuelta al materno, al kinder, a primero? No a vigilarlo, sino ir a ver cómo es su manera de socialización. Entonces, esa es otra recomendación súper importante para los niños, ¿verdad? Claro que sí. Y lo más importante es nosotros como papás dar el ejemplo y hablar con la naturalidad del caso. Ahí pudimos ver la importancia de no llegar demasiado tarde, ¿verdad? Con nuestros niños. Quienes nos están escuchando y tengan niños en casa, esperemos que todas las recomendaciones que Sonia nos dio el día de hoy y toda la conversación que hemos tenido haya sido de mucho provecho. La verdad que yo aprendí un montón, ¿verdad? Sonia, te agradecemos muchísimo, definitivamente. Hay que tener, ¿verdad? Hay que tener en cuenta todo. Ser muy sabio. Hay que ser muy sabios con nuestros niños, hablarle de la manera más natural que se pueda. Recordemos que la sexualidad es algo nato en nosotros los seres humanos, ¿verdad? Y que no debemos de satanizarla, como nos mencionaba Sonia. Las recomendaciones, estas últimas recomendaciones que nos diste, súper importante. Hay que tener a nuestros niños en otros cuartos, para no crear, ¿verdad?, estas distorsiones. Y yo creo también, Sonia, que es importante que las escuelas también comiencen a dar desde la primaria ya educación sexual, no llegar hasta la secundaria. No, y esto ha sido un tema de mucha revolución en Costa Rica, ¿verdad? Porque muchos padres de familia tienen la idea, ¿verdad? Y si alguno que nos está escuchando, pues de alguna manera también lo podemos entender, del temor de que abra los sentidos, como le llamamos aquí, ¿verdad? Que después le dé curiosidad y quiera hacerlo, no. La educación sexual son cosas diferentes, ¿verdad? Así es. Son cosas que se llaman por su nombre. Claro. Y son situaciones que los niños se van a enfrentar. No es que nunca va a llegar ese tiempo, se van a enfrentar. ¿Y cuáles son las herramientas que le damos como educadores y como padres de familia? Entonces, para mí un placer haberles acompañado el día de hoy. Muchísimas y saludos gracias a todos en casa. Que pasen un maravilloso día y cuidar a nuestros niños, ¿verdad? No solo en estos temas, sino un montón de temas, en salud, en educación, en muchísimos temas que son importantes para ellos. Así es. Les mencionamos, ¿verdad? No están solos, no están solas, pueden pedir ayuda, asesoría a los números de Senderos 8885-0196 o al 8487-4487. Pueden visitar la página web de Senderos, senderos.org, o buscarnos en Facebook. Ya saben, ¿verdad? En Facebook estamos como Nuestras Voces Upala. Nos pueden seguir a través del Facebook de la radio, que es Radio Cultural Upala. Estamos para servirles. Vamos a seguir teniendo esto y otros temas muy importantes e interesantes. Probablemente dentro de 2 sábados te volvamos a tener por acá, Sonia. Ya hablando sobre los jóvenes, ya la edad, ¿verdad?, la más grande, la más madura, donde ya los muchachos tienen que aprender otro tipo de cosas. Ha sido definitivamente un gusto y un placer el haber llegado hasta sus casitas a través, ya sea que nos hayan visto por Facebook o nos hayan escuchado por la radio. Mi nombre es Belkis Carballo. Mi nombre es Neyli. Sonia López, mucho gusto. Y ha sido definitivamente un gusto. Ya saben, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Cultural Upala, Nuestras Voces por Comunidades Libres de Violencia. Hemos presentado Nuestras Voces por Comunidades Libres de Violencia. Por hoy hemos finalizado el espacio, pero recuerde escucharnos sábado a sábado de 9 a 10 a.m. por Radio Cultural Upala 88.3 FM.